Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el embarazo después de la muerte de un hijo. Yo soy Angélica Jiménez, parte de MISECA, y hoy nos acompañan Paola y Diana. Ambas han tenido ya embarazos después de la muerte de sus hijos y vamos a platicar un poquito al respecto. Si quieres, empezamos contigo, Diana. ¿Cuánto tiempo pasó de la muerte de Paula a tu segunda hija? Que naciera tu Bueno, segunda. pues hola a todos, espero se encuentren muy bien. Pues muchas gracias Angie por abrir estos espacios, en estas entrevistas. Creo que son muy importantes porque pues ojalá las mamás, los papás que nos escuchen por acá, que nos vean, pues tengan un panorama más amplio de lo que es un embarazo después de que un bebé murió, ¿no? Bueno, solo como para aclarar, mi hija muere en la gestación, tenía 33 semanas de gestación cuando ella murió. Y pues bueno, no seas mala. ¿Cuál fue la pregunta precisa? Justo saber cuánto tiempo pasó. Digo, qué bueno Ah, que ok. nos diste contexto de cómo murió Paula. Igual en su momento Sí. lo preguntaba Pau, pero ¿cuánto tiempo pasó entre que Paula murió y tu segundo embarazo? Ah, ok, pasaron 8 años en el embarazo de Paula e Ilse. Ese fue el periodo de mi segundo embarazo. Y en esos 8 años, ¿cómo elaboraste el duelo? Bueno, de momento, cuando Paula muere, yo en lo último que pensaba era en un nuevo embarazo. O sea, para mí eso era algo que en mi cabeza no existía. Yo sé que para muchas mujeres es algo muy imperioso y entiendo que forma parte del duelo, pero para mí no lo fue así, porque yo tenía una necesidad muy grande de saber qué le había pasado a Paula. O sea, médicamente hablando, yo soy muy racional, sí también emocional, pero siempre salta mi parte racional. Entonces, esa parte para mí de saber qué le pasó médicamente a mi hija, era algo que me evitaba un nuevo embarazo, ¿no? Que yo decía, no, es que si yo me vuelvo a embarazar, ¿cómo sé que no me va a volver a pasar? O sea, que un bebé nuevamente no va a volver a morirse. Y bueno, hoy en día, después de 10 años de que Paula murió, entiendo perfectamente que eso a veces no es cosa de la medicina, a veces son cosas que solo suceden, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, pues empecé pues a elaborar mi duelo primero buscando ayuda, porque pues mi hija murió en 2013, entonces no había la difusión que hoy en día hay de grupos o de alguien que te acompañara. Entonces yo recuerdo que buscaba en las redes sociales pues que hubiera un grupo, o sea, yo quería a alguien que le hubiera pasado lo mismo que yo y no encontraba, o sea, no encontraba nada. Ponía pérdida, ponía muerte, mi bebé se murió así en Google. No encontraba nada. Recuerdo que yo tuve una cesárea y estaba en recuperación en la cama. Desde ahí buscaba hasta que encontré un artículo de Bebé Tips, o sea, en donde menos pensaba encontrarlo, ahí lo encontré y escribí a Carla Hoffman, ¿no? Carla Hoffman, como un poquito de contexto, ya tenía una fundación que se llamaba Esperanza, pero en ese momento en el que Paula murió, pues Fundación Esperanza ya había desaparecido y estaba por ahí otra fundación, ¿no? Y ella me refiere en ese momento con Erika y pues yo le escribo a Erika y empieza mi acompañamiento, digamos, de parte de alguien que ha pasado lo mismo y ella me cuenta del grupo, etcétera. Yo en ese momento no podía ir, mi hija muere a finales de noviembre, entonces estaba como en recuperación. Con ustedes estaban creo que en eventos como de diciembre, estos eventos que se hacen su cierre de año. Yo pude ir hasta enero, ¿no? A la primera vez que acudo como a un grupo de apoyo, pero en ese momento, poquito antes del grupo de apoyo, yo busco ayuda psicológica. Yo tenía una psicóloga con la que iba justo antes de mi embarazo, entonces como que no encontré a nadie más y la busco a ella y le digo, oye, ¿sabes qué? Mi bebé murió, necesito ayuda. Me dice, claro, con mucho gusto yo te acompaño. Y por ahí encontré también una tanatóloga que en ese momento, pues acompañaba la muerte, ¿no? Así se anunciaba la muerte de los bebés. Y pues igual, empiezo a acompañarme con una tanatóloga y empiezo mi proceso de duelo en el grupo con mi psicóloga y con una tanatóloga.
Entonces, ese fue como mi proceso, mi acompañamiento, pues por varios años, por lo menos tuve ese apoyo como por 2 años aproximadamente. Gracias, Diana. Y en tu caso, Paola, ¿cuánto tiempo pasó entre Joali y tu segundo hijo? ¿Y cómo sientes tú que elaboraste tu duelo? Hola, buenos días. Mi nombre es Paola. Soy mamá de Joali y de Mateo. Pasaron 2 años de la muerte de Joali para mi embarazo de Mateo. Em, Igual, poco como lo dice Diana, cuando Joali falleció, yo comencé a buscar ayuda por internet. La primera fundación a la que tuve acercamiento no estaba aquí, fue la que encontré en España. Se llama Uma Manita. Este, pues ellas solo platicaron muy poco conmigo, dijeron que no podía haber mucho acercamiento porque yo estaba en México y ellas estaban en otro país. Comencé a tomar terapia tanatológica prácticamente en cuanto pude salir después del parto, porque tuve que tener ese proceso igual que todo. Y posteriormente encontré la fundación de Miseca, comencé a ir a las reuniones que hacían entre semana y los fines de semana que hacían. Fui a los eventos que se hacen en octubre. Con mi tanatólogo estuve tomando cursos, este, y fue como fui elaborando el duelo de la muerte de Joali. ¿Planeaste tu segundo embarazo? Sí, hubo el momento en el que mi esposo y yo decidimos que queríamos volverlo a intentar y hicimos estudios. Bueno, la muerte de Joali no fue por algo que estuviera mal con ella, fue una negligencia médica, fue por una mala atención que nosotras recibimos. Sí se hizo, con Joali hicimos un peritaje y nos dijeron que había sido por exceso de medicamento, que había sido la muerte de la bebé. Con Mateo decidimos hacernos estudios, comencé a tomar vitaminas, ácido fólico. A mí en los dos embarazos me dio hipotiroidismo y con Mateo me dio al principio. Entonces el embarazo de Mateo fue de alto riesgo porque el hipotiroidismo estaba atacando mucho al bebé. Entonces desde las 4 semanas que nosotros nos enteramos que ya estaba Mateo, comencé a tener pérdidas. Entonces, fue un proceso ahí donde los dos sabíamos que podía volver a pasar, pero también teníamos la esperanza de que esta vez tenía que ser diferente. Gracias, Paola. En tu caso, Diana, ¿planearon a tu segunda hija? No, pues resulta que justamente yo tenía DIU, me embarazo con DIU, entonces fue un embarazo que no lo planeamos y pues fue muy complejo, muy complejo, porque pues justo en todo este pensamiento de un nuevo embarazo, pues para mí era muy importante tener estudios, una preparación antes, ¿no? Porque incluso es algo que yo sugiero a las mamás. Y cuando pasa eso, yo entro pues como en una crisis un poco de saber que pues estoy embarazada y para empezar tengo un DIU puesto y ya saben, ahora con esta tecnología pues empiezo a buscar en Google de qué pasa si tienes un DIU y estás embarazada, ¿no? Y lo primero que leo pues es aborto. Y pues para mí fue complejo porque pues obviamente yo deseaba un nuevo embarazo desde hace mucho tiempo, aunque lo deseara, siempre había pensado en que fuera planeado, ¿no? Y cuando llega de esa manera y está la posibilidad de que tenga un aborto en cualquier momento por esta parte de tener el DIU, pues empezó a ser súper complejo, a ser un embarazo muy complejo. Yo creo que toda la calma, no sé, que había trabajado, pues aquí volvió como a salir este miedo que a veces te aterra, porque es una realidad, ¿no?
A veces pues decimos, no, el miedo ayuda y el miedo es bueno, ¿no? Porque te ayuda a estar alerta, pero creo que en mi caso empezó justo un poco a aterrarme, ¿no? Tuve un proceso médico ahí con el DIU y empecé pues justo a estar en reposo la mayor parte de mi embarazo, si no es que todo, estuve en reposo justo por el DIU, porque tuve muchos sangrados, ¿no? Y pues yo sentía que en cualquier momento justo Ilse iba a dejar de estar conmigo, ¿no? Porque pues eran sangrados a veces que en los que no era posible que ella siguiera, pero bueno, al final está aquí conmigo, ¿no? Gracias, Diana. Sí, justo como hablar de esta diferencia entre poder planear un embarazo y no planearlo después de haber elaborado, me parece que es como muy importante, ¿no? Porque también te puede dar cierta calma, ¿no? En mi caso, pues tampoco fue planeado y la calma no llegó como nos hubiera gustado. Sin embargo, pues yo ya tenía un diagnóstico, así que sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer en caso de un segundo embarazo. Pau, ¿qué miedos enfrentaste ya durante el embarazo, ya embarazada? Además del, perdón, ay, se me fue tu enfermedad, más bien no la puedo pronunciar. Hipotiroidismo. Tiroidismo, gracias. Gracias, Diana. ¿Qué miedos enfrentaste? Que volviera a pasar. Al principio, bueno, los primeros meses igual me la tuve que pasar prácticamente todo el embarazo en reposo y sí me daba miedo, más cuando habían esas pérdidas. A las 4 semanas me hicieron un ultrasonido y no se veía el embrión. Me habían dado 2 semanas para ver si no, pues iban a tener que hacer un degrado. Eh, el miedo fue que tuve que regresar al mismo hospital donde Joali había nacido. Teníamos mucho miedo, mi esposo y yo teníamos mucho miedo de regresar ahí, pero esta vez la atención fue diferente. Eh, la doctora que nos atendió fue la misma que se encargó durante todo el embarazo. Fue en parte lo que me dio un poco más de tranquilidad. Me costó un poco de trabajo hablarle a mi bebé los primeros meses. Creo que no quería amar a alguien que ya amaba, pero después entendí que era su tiempo, que él necesitaba su espacio y comenzamos a hablarle, a leerle, a ponerle música. El miedo estaba latente porque el tiroides estaba atacando mucho, estábamos con mucho medicamento, pero a las 30 semanas tuvimos exceso de líquido. Hubo un momento en el que nos dijeron, no vas a salir del hospital hasta que nazca. Y de ahí pues era el miedo de ambos. Esta vez no lo recibíamos a lo mejor, no compramos muchas cosas, pero posteriormente que pudimos salir, lo, lo hicimos con él y fue muy diferente. Hubo miedo, había incertidumbre, pero tratamos de sobrellevarlo y de confiar que esta vez tenía que ser diferente. ¿En este proceso de embarazo te diste chance de tomar terapia durante el Sí, embarazo? seguí yendo con el tanatólogo, como ya no podía salir porque no podía caminar, no debía andar caminando, por teléfono o en línea, el tanatólogo me estuvo apoyando en el proceso del embarazo. Cuando se acercaba ya la fecha de que Mateo naciera, pudimos charlar por teléfono con él y hubo más esa tranquilidad donde él me escuchaba y yo podía estar hablando con él. Gracias. Y en tu caso, Diana, ¿cuáles fueron como los miedos que enfrentaste durante el proceso del embarazo? Yo creo que los mismos que menciona Paula, el miedo a que volviera a pasar, ¿no? Y yo creo que justo hasta que no tienes la vivencia, pues puedes hablar claramente de esto, ¿no? Y sí, como les comento, pues el DIU pudieron retirármelo y justo que lo retiraran hizo que yo empezara con estos sangrados y con este reposo absoluto, ¿no? Porque pues había quedado como muy frágil, digamos, ahí como en estos movimientos. Y recuerdo ahorita que escuchaba a Paola mi primer ultrasonido en el que ya había latido, me parece que fue igual como a las 6 semanas.
y el doctor me dijo, como todo va a estar bien, o sea, fue la primera vez que como que un doctor me hablara de todo va a estar bien y yo tuve la necesidad de creerle, ¿no? De que todo iba a ir bien. O sea, porque vi el corazón tan pequeñito de mi hija latiendo que necesitaba también como esta retro del médico. Les digo, a lo mejor porque soy muy racional y necesito verlo y necesito como esta parte de la medicina. Y pues bueno, la verdad es que no solo al principio, sino después, igual pues como a las 20 semanas tuve un sangrado muy fuerte en el que yo también pues otra vez volví a pensar que pues el embarazo había finalizado y que ese día iba a llegar al consultorio de mi médico y me iba a decir pues ya no hay latido. Fue muy estresante, la verdad, fue muy, muy estresante pues varios momentos del embarazo. Me costó un poco de trabajo disfrutarlo, como por este estrés y por esta no planeación, porque bueno, también pues yo no me cuidé pensando, o sea, antes, digamos, como en mi alimentación, etcétera, no cuidé nada pues porque yo no estaba preparándome para un nuevo embarazo. Entonces, eh, digamos que todo salió como menos lo esperaba, ¿no? O sea, nunca pensé embarazarme con un DIU, entonces, pues yo justamente me embarazo en diciembre y en diciembre pues anduve de fiesta en fiesta, entonces yo decía, pues si mi bebé no está mal, pues quizás tenga alguna malformación o también eso me daba miedo, no solamente el hecho de que ella pudiera morir, ¿no? Sino que llegara a la consulta con a un ultrasonido y me dijeron, oye, pues tiene un síndrome, tiene alguna malformación, ¿no? Etcétera. Y eso la verdad también me daba miedo, ¿no? Entonces le sumaba estrés, ¿no? Como eso a esa, pues a el embarazo. Y pues la verdad es que hay una muy buena amiga que Angie conoce que se llama Yadi y gracias a ella, la verdad, la amo con todo mi corazón. Ella me coachó básicamente durante mi embarazo. Cada palabra que ella me decía me hacía todo el sentido y me hacía volver a mi centro, porque a veces yo andaba por allá pensando en lo peor y recuerdo una frase de ella que nunca voy a olvidar y me decía, apuéstale a la vida. Ahora te toca apostarle a la vida. Y así fue, ¿no? Y yo les juro que lloraba en mi cama, porque pues estaba en cama, leyéndola o ella me llamaba por teléfono y yo decía, sí, o sea, sí, le voy a apostar a la vida y demás, ¿no? Entonces fue complejo, la verdad, hubo muchísimos miedos como por cómo se desarrolló el embarazo. No sé si mi embarazo hubiera sido planeado. Yo supongo que por supuesto hubiera cambiado todo el contexto de un embarazo planeado con unas visitas médicas antes, porque aparte yo no tenía una claridad de por qué había muerto Paula. O sea, todos los médicos decían que simplemente pasó y bueno, la verdad es que sí, porque con el embarazo de Ilse yo les pregunto, o sea, me hicieron otros estudios, ¿no? Y nunca se encontró hasta hoy en día la causa en la que por qué Paula murió. Y los dos médicos que atendieron mi nuevo embarazo, el embarazo de Ilse, me dijeron, a veces hay cosas que simplemente pasan. Entonces, esas mismas palabras yo ya las había escuchado justo cuando Paula murió, ¿no? Y yo decía, no, o sea, es que no puede ser que simplemente las cosas pasen. O sea, debe de haber algo que sucedió por el cual Paula haya muerto. Y pues no, ¿no? Entonces también me tocó como entender eso a mi parte justo racional, le tocó entender que sí, que quizás simplemente haya cosas que solo pasan. Y fue una lección también muy grande para mí porque siempre quiero saber por qué, ¿no? El porqué de las cosas, médicamente hablando, etcétera. Entonces esa fue también una lección muy grande para mí y también de mucho miedo porque yo pensaba, es que si a mí me dieran un diagnóstico médico para mí sería mucho mejor y sería más fácil, porque entonces yo digo, pues es que tengo, por ejemplo, yo pensaba que tenía trombofilia. Y yo decía, bueno, pues si tengo trombofilia ya sé que tengo que medicarme con tal y tal cosa y entonces pues todo va a ir mejor. Pero así simplemente me sentía como en un barco a la mitad del océano, como que no veía el faro ni para dónde, ¿no?
En ese momento lo pensaba así, pero la realidad es que no, es que quizás pues como sucedió ahorita, simplemente quizás lo de Paula pasó y pues este embarazo se complicó, como les menciono, pues por el DIU, ¿no? Y sí me trajo pues mucho estrés, mucho miedo, que logré sobrellevar justo como lo que decías a tu pregunta, con una nueva psicóloga que fue también mi profesora. Yo estudié tanatología. Ella era mi profesora y creo que hoy sigo creyendo que es muy buena profesional de la salud mental, y ella me ayudó muchísimo, muchísimo también, ¿no? A la par de Yadi, las tenía como pues mis grandes pilares, ¿no? También Angie estuvo pues conmigo en el proceso de embarazo, ¿no? Nos contábamos algunas cosas y ella también me apoyaba en el proceso, ¿no? En cómo en tranquilizar justamente a la mente que a veces pues está ahí como dándole y dándole, pensando y repitiendo, y si vuelve a pasar, y si ahora te pasa esto. Y bueno, también para mí fue complejo porque yo acompañé también por muchos años a mujeres que habían pasado por la muerte de su o sus bebés, y yo tenía muchas historias en mi cabeza también, ¿no? Entonces, a veces yo decía, pues es que ahora me puede pasar esto, o es que ahora me puede pasar aquello. Y no, no, justamente mi psicóloga me centró, me regresó y me dijo, céntrate en el hoy, en tu historia. Y lo que sí pasó es que yo siempre le decía a Ilse que la amaba, ¿no? Desde el minuto que me enteré que estaba embarazada, todo el tiempo le decía que no importaba el tiempo que ella se quedara conmigo, que tuviera la claridad de que yo y su papá la amábamos con todo el corazón. Y todos los días él se lo mencionaba, eh, siempre, siempre. En el momento que lo recordaba, fuera mañana, tarde, lo que fuera, yo le decía que la amaba. Para mí también fue muy complejo comprar cosas, ¿no? Como ahorita que escuchaba también a Paola, no podía comprar cosas porque con Paula yo compré muchísimas cosas, y cuando ella murió y las vi fue, o sea, algo bien difícil, bien duro, ¿no? O sea, creo que de las cosas más duras que recuerdo cuando Paula murió fue justo que como regresar a ver sus cosas y que no hubiera quien las utilizara, ¿no? Entonces, fue muy profundo el dolor que sentí con las cosas de Paula, y con Ilse me costó demasiado comprar cosas, me costó incluso demasiado preparar la maleta para el hospital, porque yo decía, igual y no pasa. O sea, tengo la claridad de que igual y no pasa, y para qué la preparo. Pero mi psicóloga estuvo ahí atrás de mí y me dijo, tu tarea de hoy, así un día, es, así falte tanto, es preparar tu maleta del hospital. Y tienes que tener esa valentía de comprar cosas, de comprar pañales, de hacer las mudas de ropa que te pidió el hospital y preparar la maleta del hospital. Y aún así me tardé, o sea, aunque ella me lo dejó de tarea, aún así me tardé pues, algunos días más en tener el valor, una, de comprar una pañalera y de poder preparar esa maleta para el hospital, ¿no? Y justo hablabas de, y la siguiente pregunta iba a esto un poco a hablar de la vinculación, ¿no? De cómo te vinculas con ese nuevo hijo cuando ya ambas eran conscientes de que, pues en ese embarazo sus hijos podían morir porque pues, se podía repetir la historia, no lo tenemos garantizado. O tú, Diana, también tocabas algo súper importante y que comentaba contigo que podría ser tema de otra, de otro ejercicio como este, como de entrevista de, ¿y qué pasa cuando nace tu hijo, se queda a este lado del mundo, pero viene con alguna discapacidad o algo diferente, ¿no? Enfrentar también ese duelo por el hijo no sano, creo que es muy complejo, pero regresando al tema de la vinculación y de lo que no hicieron, que fue como comprar muchas cosas, etcétera. Ya nos dijiste, Diana, que tú le decías a Ilse que la amabas. En tu caso, Paula, ¿qué hiciste para disfrutar el embarazo? O sea, dentro de todo el estrés que puede haber, ¿qué tratabas de hacer para así vincularte con Mateo? ¿Qué hacía? Hablarle, hablarle mucho. Me gustaba hablarle mucho, estar acariciando mi panza. En medio de toda la complejidad que estaba en el embarazo, este, igual yo también le decía el tiempo que tuviera que estar. Mamá no lo iba a aceptar, pero
Si él tenía que estar solo por un tiempo, estaba bien, pero después fue comenzar a pensar otra vez cómo sería, ¿no? Cuando él ya estuviera aquí. Él ya estaba, pero cuando él naciera. Era hablarle, era pues igual, o sea, seguirle leyendo, platicarle, hasta de mis miedos, ¿no? Mi miedo era que volviera a pasar lo que ya nos había pasado con su hermana, ¿no? Su hermana había muerto y teníamos miedo de que pasara, pero tratamos de disfrutar el embarazo lo más que se pudo. Nos sacamos esta vez muchas más fotos, organizamos un baby shower, decidimos que queríamos hacerlo. Con Joali no hubo la oportunidad, pero con él sí, lo hicimos. eh, Decidimos a tener más recuerdos, tener algo más que nos tuviera cerca de él y de que esta vez pues nosotros marcáramos que esta vez nos tocaba tenerlo aquí. Igual como la maleta me costó mucho trabajo, de hecho en el hospital mi esposo tuvo que regresar a comprar muchas cosas porque no pusimos todo en la maleta. Nos tuvieron que dar varias cosas luego en el hospital en lo que mi esposo llegaba con las cosas. Mateo fue cesárea de emergencia porque empecé con un sangrado, entonces la maleta no estaba terminada, no teníamos todo acomodado. Y fueron cosas que en momentos mi esposo y yo decíamos, ¿por qué no lo hicimos, no? Pero a lo mejor era el miedo que invadía que llegara el momento y otra vez regresarnos con todo a casa. Gracias, Paola. Y en tu caso, Diana, ¿hiciste algo más adicional para vincularte con Ilse? Sí, bueno, justo esa parte que ya les contaba, o sea, siempre hablaba con ella y la tocaba igual y le decía que la amaba. En esta ocasión, justo también quise hacer una revelación de sexo y pues con Paula no sucedió. A mí particularmente no me gustan los baby shower, entonces no hice un baby shower, pero esta como revelación de sexo fue un tipo baby shower de alguna manera por parte de mi familia. Y, y fíjense que es bien curioso porque justo estaba organizando esta revelación y estaba acomodando algunas cosas ese día y recuerdo que pensaba en Paula y pensaba en que no había hecho eso por ella, ¿no? Recuerdo que ese día justamente lloré, poco antes de que llegaran los invitados, y le dije a mi mamá, no pude hacer esto por Paula. Y me dijo mi mamá, son historias diferentes, ¿no? Tienes como que ver que pues en ese momento no se pudo y así pasaron las cosas, ¿no? Y creo que también recordaba muchas cosas, o sea, en mi embarazo me hizo recordar como muchas cosas de mi embarazo anterior. Yo creo que estas culpas de la maternidad o de las mamás que bien dicen que existen como de por vida, como que hay estos chispazos, ¿no? Pero es esta revelación, recordando también a Paula en esos momentos. La verdad es que me dio mucha alegría porque yo quería justo saber el sexo de mi hija, así como con toda mi familia, porque mi familia además estaba muy contenta de este nuevo embarazo, ¿no? De que tuviéramos un bebé, mi pareja y yo, y la verdad es que para todos, o sea, fue una sorpresa para todos, yo no sabía, nadie sabía más que una amiga el sexo de mi bebé. Y entonces, fue una emoción para todos y me sentí muy feliz. O sea, ese día, a pesar de que recordé a Paula con este comienzo de que, híjole, con ella no pasaron estas cosas, fue un día muy feliz para mí saber que iba a tener una niña y que toda mi familia estuviera conmigo, acompañándome, arropándome, ¿no? Que también les diera mucha felicidad que Ilse estuviera acá. Y pues creo que ese fue como el comienzo. Igual yo con Paula tenía solo una foto y tenía solo una foto que una amiga me hizo tomar porque estábamos a la distancia y me dijo,
oye, quiero ver tu pancita, tómate una foto. Entonces, si ella no me hubiera dicho que me tomara esa foto, no tendría ninguna foto de mi embarazo con Paula, ¿no? Porque yo decía, me voy a tomar una sesión de fotos justo ya que salga de incapacidad. Y esa, pues no llegué a la incapacidad, ¿no? Y con Ilse, pues también me hice una sesión de fotos, me iba tomando fotos mes a mes, ¿no? Como con todo mi embarazo, porque decía, bueno, si no sucede, esta vez quiero hacer como, tenía muy claro todas las cosas que quería hacer diferente. Y una de esas era eso, ¿no? Tener recuerdos como bien claros de todo mi embarazo. Y entonces fui tomándome fotos desde cada semana, o sea, una semana más y me tomaba una foto. Hice una sesión de fotos profesional, ¿no? Hice esta revelación. em, y creo que pues tenía estos ultrasonidos ahora que se hacen como 3D 4D, ¿no? Donde puedes como ver un poco más los rasgos, las facciones de tu bebé. Y yo tenía la foto en mi teléfono y cada día la veía, ¿no? Y yo decía, pronto nos vamos a ver, o sea, pronto nos vamos a mirar a los ojos, ¿no? Y bueno, creo que eso fue lo que hice con Ilse, o sea, en amor siempre estuve con ella, ¿no? Yo estoy segura que igual que con Paula, Ilse y yo nos conocemos desde hace muchas vidas atrás, ¿no? Y creo que es importante esta parte de generar recuerdos desde el embarazo, ¿no? Aun cuando no vamos a saber qué va a suceder al final, darnos ese chance de, pues, tomar fotos, a lo mejor cada mes para ver cómo va cambiando tu cuerpo, tener chance de hacerse la sesión de fotos. Ya decías que a ti no te gustan los baby showers, hiciste una revelación de sexo. En mi caso, por ejemplo, estaba embarazada en pandemia, nos poníamos a reunir con mucha gente y yo hice dos blessing ways, no una, sino dos para poderme reunir con las mujeres que para mí eran importantes en mi vida, aunque sea en grupos pequeños, ¿no? Eh, entonces creo que estas ideas, dejárselas a las mujeres que de pronto se vuelven a embarazar es importante, pero también dejarles claro, pues que el embarazo no es perfecto, ¿no? Y que va a haber muchos miedos, a pesar de que hemos trabajado nuestros duelos, a veces llega y es inevitable, ¿no? Darte chance de sentir ese miedo, respirarlo y después seguir y atarte como a la vida de este lado y a la esperanza, ¿no? Mm, hablando de este término de bebés arcoíris que particularmente a Diana y a mí no nos encanta, eh, ¿cómo sienten a sus hijos? ¿Realmente sienten que fue un arcoíris o cómo describirían a sus hijos? Tú, Paola, ¿cómo describirías a Mateo ahora? Mateo es para mí mi amor. Yo también no estoy como que bebé arcoíris. Para mí, Joali nunca hizo una tormenta. A lo mejor fue un duelo siempre y trabajé en eso, en que mi hija no había causado un dolor. Creo que estaban doliendo más las proyecciones que yo había hecho en la vida para ella y que todo eso que yo había imaginado se había quedado ahí. Si marcáramos bebés arcoíris, para mí los dos son bebés arcoíris. O sea, Mateo hoy es mi amorcito, es mi solecito, eh, nos vino a dejar ver de nuevo esa maravilla de la vida. Luchamos mucho, luchó mucho por estar aquí él también, ¿no? Y no, yo no lo marcaría tampoco como bebé arcoíris. La luz estaba ahí, yo a él nos había dejado amor y no lo marcaría la verdad tal cual como un bebé arcoíris amateur. Él Gracias. tiene su tiempo, es su espacio, llegó en el momento en el que él tenía que llegar y el duelo de su hermana creo que aún pasando los años sigue estando ahí y llegan los momentos de tristeza y Mateo tiene su lugar y su tiempo. Gracias, Paola. Tú, Diana, ¿qué opinas? Pues justo, ¿no? Un poco como a lo mejor retomando hace muchos años, cuando yo inicié mi proceso de duelo, la primera vez que escuché el término arcoíris, que digo, por si a lo mejor no saben bien, el término es
o quien lo escribió, lo redactó, que desconozco de quién es la autoría, es que es un bebé que nace después de la muerte de otro bebé y lo marcan como arcoíris porque sale después, o viene después de la tormenta, ¿no? Esa es como la terminología de un bebé arcoíris, como para que haya claridad y contexto. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí, pues tenía recién 1 o 2 meses de que Paula había muerto. Por supuesto que quería un bebé arcoíris, ¿no? O sea, así como tan descrito, pues yo decía, sí, claro, ¿no? Pero después, conforme fueron pasando los meses, incluso yo decía, no, Paula, Paula no es una tormenta, ni voy a tener un bebé que nazca después de la tormenta. O sea, Paula es colores, Paula es amor, es luz, así como lo acaba de escribir Paola, ¿no? Paula, quizás el proceso de duelo sí es oscuro, sí es triste, sí parecería una tormenta, pero nuestros hijos no. Entonces el término dejó de cobrar sentido para mi vida, ¿no? Ilse para mí, igual que para Paula, no es una niña arcoíris. Mis hijas son arcoíris, las dos son luz, son colores en mi vida, son amor, porque esos todo el tiempo son amor, todo el tiempo son luz, todo el tiempo son colores, ¿no? La diferencia es que aquí está Ilse físicamente y puedo verla sonreír y puedo verla reírse y puedo abrazarla y besarla, ¿no? Y creo que acá, pero realmente en las dos y por las dos sigo teniendo todo el amor del mundo, ¿no? Entonces, el término no me gusta, tampoco me gusta catalogar como o poner un sobrenombre, ¿no? Porque entonces ya le entregas como a ese niño como ese trabajo ahora que hacer, ¿no? Entonces, como el otro fue complejo, por decirlo de alguna manera, entonces este me tiene que traer felicidad y luz y alegría y colores. Y yo creo que no, yo creo que para empezar, pues eso se tiene que trabajar antes del nuevo embarazo, ¿no? O sea, voy a hablar de mi persona. Yo creo que el proceso se tiene que elaborar para que tú antes de embarazarte seas una persona plena, que no necesites de un hijo para poder tener esa luz o esa alegría o esa ganas de vivir, ¿no? Yo creo que eso primero tiene que ser de tu persona, o sea, de ti, ¿no? Y yo creo que para mí, por ejemplo, todos esos años en los que no tuve una segunda hija, me ayudaron demasiado, ¿no? Me ayudaron incluso a leer sobre crianza, sobre maternidad, ¿no? Me metí a muchos temas, pude estudiar otras cosas y darme viajar, etcétera. Y yo pude tener esa felicidad por mí misma, ¿no? Sin involucrar otro hijo u otra hija para darme eso. Entonces, eso también, qué bueno que lo preguntas, Angie, es algo que sí me gusta a mí como aclarar o tener como mucha claridad, ¿no? Porque hay mujeres que no podrán tener este bebé, entre comillas, bebé arcoíris, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría para ellas? ¿No habría esta luz, estos colores, este amor, esta felicidad, esta plenitud que promete el bebé arcoíris, ¿no? Además, contando como estos miedos que tuvimos las tres o esta situación que tuvimos las tres, ¿qué pasaría si lo tienes, no sé, los 2 meses, 3 meses, ¿no? También seguiría siendo como estas luces, estos colores, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que dejar bien claro como este tema, ¿no? Y por supuesto también desde mi punto respeto mucho a quien les dice, este es mi bebé arcoíris, ¿no? Gracias. Sí, como la importancia primero de no apresurarse, ¿no? A pesar de tú bien dices que a ti no te dieron estas ganas locas de tener otro hijo, pero que sabemos que a muchas mujeres sí les dan, ¿no? Como en ese momento de se fue uno y quisieras tener el otro, y entender que estas ganas locas solo son por esta parte del duelo, que es importante elaborarlo y darse un tiempo, porque además tu hijo, el que viene el nuevo, te merece a ti plena, como bien lo decías, y no viene a cubrir la necesidad de nadie. Ya lo hablaba con otras chicas en otro tema,
que ningún hijo viene a suplir a otro, ¿no? Y ningún proyecto viene a suplir un hijo. Somos seres individuales y eso hay como que entenderlo. Y finalmente, en el caso de nosotras tres, pues ninguna tenía hijos antes de que nuestros primeros hijos murieran, ¿no? Diríamos que éramos y somos mamás primerizas de alguna forma. ¿Cómo es la maternidad? Porque creo que la romantizamos después de que nuestros hijos mueren, romantizamos mucho la maternidad, pero para ustedes, ¿cómo es la maternidad real ahora con sus segundos hijos? Si quieres, Paola, empezar a contestarnos tú. Ah, ¿cómo es la maternidad? Es complicada. Con Mateo, cuando nació Mateo, no sabía darle pecho. Mateo empezó a tomar fórmula. Me tuvieron que enseñar. Fuimos aprendiendo muchas cosas con él en el camino. Em, sí, como dicen, nos han marcado, a mí sí me estuvieron diciendo mucho, es tu primer bebé, ¿no? Pero bueno, la sociedad sigue sin entenderlo. La maternidad es bonita, me gusta estar con mi bebé, pero sí es complicado. Es complicado saber si lo estás haciendo bien, saber si lo que le estás enseñando es lo correcto. A mí me gusta ver a Mateo disfrutar, yo se lo he dicho, tú no vienes a cubrir a nadie, el espacio es tuyo. Y me gusta verlo cómo disfruta su mundo, cómo explora su mundo. Es estar ahí apoyándolo, cuidándolo y dejándolo en ocasiones cuando se cae y que él vaya descubriendo. ¿Crees que la muerte de Joali te hizo ser ahora una mamá diferente? No sé cómo hubiese sido mamá con Joali, solo sé cómo soy mamá con Mateo y simplemente creo que lo que Joali nos dejó fue aprender a disfrutar más de la vida, a aprender a disfrutar el hoy, no el mañana ni lo que pasó ya, ni en lo que puede venir a pasar. No piensa en cómo va a ser nuestro futuro, piensa en qué es lo que vamos a disfrutar Mateo y yo, qué es lo que vamos a aprender hoy nosotros. Joali nos dejó y me dejó aprender a vivir y a disfrutar la vida. Gracias, Paola. ¿Y en tu caso, Diana? Híjole, pues sí, yo creo que en esta parte de comprarnos esta, pues, ¿cómo decirlo? Sí, esta romantización de la maternidad, pues fue complejo, o incluso hasta hoy en día, ¿no? Porque también a veces, pues uno piensa que perdón, piensa que bueno, pues ya tienes a tu bebé ahora de este lado, escuchando ahorita a Paola, y pues que entonces ya todo va a fluir estupendamente bien. Lo único difícil era el embarazo y que pues ahora ya que está de este lado, pues que era lo que queríamos, pues ya, todo miel sobre hojuelas. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, también creo que hay como, yo no he escuchado hablar a ninguna mamá o sea, que haya pasado por la muerte de una hija o un hijo, que hable de la realidad de la maternidad, ¿no? Ahora muchas más mujeres en otros contextos se atreven a hablar de la maternidad como real y cruda y lo que es, ¿no? Pero como que quien ha pasado por la muerte de un bebé no le gusta mucho como hablar de lo difícil que es, porque pareciera que es como de, oye, pues si ya tienes a tu bebé, pues ahora no te quejes, ni puedes decir nada más, y pues solo queda como, pues hacer lo que toca, ¿no? Y la verdad es que es muy complejo, porque además, pues uno va entrando en ¿cómo decirle? Pues en este proceso de maternar
como bien lo decía Angie, aunque hayamos sido ya mamás, pues no habíamos criado a una hija, a un hijo, y pues no sabíamos, por ejemplo, esto, cómo amamantar, ¿no? Cómo bañar, cómo cambiar un bebé, cómo estar atentos a señales de alarmas que tienen los recién nacidos, etcétera. O sea, todo eso, pues era algo que no conocíamos, pues porque no lo vivenciamos, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue complejo, pues justo entrar en el proceso. También hubo muchos miedos, ¿no? Porque pensando en que, no sé si a ustedes les pasó el de si estará respirando, ¿no? Cuando está durmiendo. Y yo creo que eso le pasa a cualquier mamá, aunque no haya pasado por la muerte de un bebé, ¿no? Yo creo que es normal ver a un ser humano tan pequeño, tan indefenso y saber que pues hay que estar como ahí al pendiente de sus cuidados, ¿no? Entonces, fue complejo, en la maternidad se necesita mucha ayuda, mucho apoyo, ¿no? Eh, y creo que, pero también está lleno de esto que también las mamás cuentan y creo que hasta que tienes un hijo que puedes como mirar de este lado, lo ves, ¿no? Y que puedes estar cansada de todo el día, pero en el momento en el que tu hijo te sonríe y lo ves, hay algo en ti que se acomoda de una manera que es indescriptible, ¿no? Y creo que de ahí viene esta romantización de la maternidad, de que cuando miras a tu hijo y dices, bueno, ya, está bien, ¿no? Pero sí, es complejo, es difícil, es un trabajo pues que no tiene descanso, como bien lo han dicho muchas mujeres. Y creo que aquí cuando se muere también tu primero, tu segundo, el bebé que haya muerto, eh, pues habría que también tener esta posibilidad de hablar de que a veces pues estamos cansadas, ¿no? De que tenemos también miedo, ¿no? De muchas cosas que pues a lo mejor estas mujeres o mujeres como nosotras pues no hablamos como con esta parte de, híjole, pero pues cómo voy a estar cansada si era lo que más quería en la vida, ¿no? Pero pues al final somos seres humanos. Sí, gracias, Diana. Al final somos seres humanos y como seres humanos hay que comprendernos y entendernos, ¿no? Y darnos chance también de decir, sí, oye, estoy cansada. Sí, lo que más deseaba en esta vida es tener a mi hijo y claro que mi otro hijo me enseñó a valorar la vida y a vivir el presente, pero también puede llegar la frustración y otras cosas que vienen con la maternidad que nadie te platica y que cuando te embarazas y llega el niño aquí te das cuenta de todo lo romantizado que estaba. Y como bien dices, en otros contextos es más hablado, pero en el contexto del duelo parece que fuera también un tabú. Y no es cierto. Pues vamos a ir cerrando ya. Y en este ir cerrando, pues mi última pregunta sería, ¿qué mensaje les dejan a las mujeres que se quieren embarazar o que ya están embarazadas después de la muerte de alguno de sus hijos? Pau. Que a pesar del miedo se trate de disfrutar el embarazo, que les demos su tiempo, es que sean, ¿qué es eso? Es una nueva persona que necesita su espacio, que él no viene a cubrir el espacio de nadie, ni viene a reemplazar a nadie. Eso lo escuché mucho durante mi embarazo de Mateo. Todos me decían, ya es la recompensa. Mateo es tu recompensa. Mateo viene a ser tu primer hijo, viene a cubrir. No. Optaba por no contestar, pero decidí que no. Mateo fue su tiempo, él tenía su espacio y que sea así, que el nuevo es un nuevo bebé. Eso debemos, creo que, meterlo más en nuestra cabeza. Que es un nuevo bebé y que él se merece tal cual el amor y que ese amor es solo de él. Yo dije, mi amor por Yoali está aquí guardado, en el momento que me toque estar donde ella esté, le daré y le daré los besos que son para ella y por hoy son los besos que son para Mateo. Y que se disfrutar lo más que se pueda y tener recuerdos, porque hoy entendí que me puede volver a pasar y no soy quien para que no nos volviera a pasar, pero que también podíamos disfrutar y queríamos tener más recuerdos tangibles de ese embarazo.
Gracias, Paola. ¿Y tú, Diana, qué les dices a estas mujeres? Pues mira, lo principal y lo primero es que elaboren su duelo, recopilando el principio de la entrevista. Muchas veces el propio proceso te hace querer un nuevo bebé de inmediato después de que tu bebé murió. Es normal, incluso es parte como de la fisiología del cuerpo, ¿no? Porque estás como tan preparada para cuidar, para amar, para amamantar, desde tu psique hasta tu cuerpo, que te lo exige de alguna manera, ¿no? Eh, pero un nuevo embarazo, pues no es la solución de alguna manera. Así que yo le sugiero, lo principal es elaborar su duelo, darse un espacio y un tiempo también para que su cuerpo físicamente sane. Si pueden, porque hay casos como en el mío, que se preparen, ¿no? Que preparen con anticipación este nuevo embarazo, que busquen también, de ser posible, la causa médica de por qué su bebé o sus bebés murieron, ¿no? Porque eso de alguna manera da una tranquilidad, pues físicamente, porque sabes, por ejemplo, si tienes alguna condición médica, cómo poder enfrentarla. Y si no, pues también te da esa tranquilidad de, bueno, no tengo ninguna condición médica, puedo tener este embarazo con más tranquilidad. Y creo que ahorita escuchando a Paola ya nos los decía, ¿no? Pues ella sí pudo como tener esta parte de poder prepararse, y creo que eso ayuda mucho a tener pues este mejor como curso del embarazo, ¿no? Porque como ya les contamos en toda la entrevista, de alguna manera siempre habrá miedo, siempre habrá esta parte de, pues no sabemos qué vaya a pasar, porque también como Paula lo mencionó, pues no porque nos haya pasado una vez no nos puede volver a pasar. Y justo de ahí, pues encaminado a que como no sabemos qué puede volver a pasar, pues acompañarse de algún especialista, ¿no? Que también te ayude, te coache y te lleve pues por el camino, ¿no? De, oye, ¿qué tal si vuelve a pasar? Que te ayude con todos los miedos, con todas las preguntas que quizás van surgiendo conforme va pasando el embarazo, ¿no? Que te ayude igual también a enfrentar algunas cosas como a mí, en el caso de que no quería preparar la pañalera o comprar algunas cosas, ¿no? También están, por ejemplo, el grupo que se tiene, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que hay por ahí un grupo de embarazo después de la muerte de un bebé, y que también puedes ir escribiendo ahí tu día a día, si así lo quisieras, ¿no? O preguntándole también a otras mujeres, porque, por ejemplo, a mí eso, como de alguna manera yo me metí a ese grupo y leía, ¿no? Oye, pues a mí también me costó trabajo esto, oye, estoy pasando por esto, y creo que también de algunas, o sea, leerlo de mujeres que ya lo vivieron y que tienen un bebé también ya de este lado, pues también ayuda, ¿no? Ayuda a como tu propio proceso de embarazo, ¿no? Entonces, pues esa es mi sugerencia primero, que puedan eh, tener pues esta parte médica, esta parte también de ellas, ¿no? Y creo que hay algo que decía Paula y que yo también muchas veces les he compartido a las mujeres, es que cuando quieran volverse a embarazar, se pregunten cómo estaría yo si esto me volviera a pasar. Pod- ¿Qué herramientas tengo para volver a enfrentar esta situación, ¿no? Y yo sé que a veces quizás no hay ninguna herramienta, pero decir, oye, ¿no? Ya sé que tengo el grupo, ya sé que tengo estas personas, porque también hablamos a lo mejor de que no todas las personas tienen la posibilidad de pagar un terapeuta, ¿no? Un tanatólogo, pero a lo mejor hay grupos, hay eh, no sé, alguien por ahí que pueda acompañarles y arroparles, ¿no? De alguna manera, y que se hagan pues acompañar también de esas personas, ¿no? Sí, que no lo hagan solas, ¿no? Que busquen una red de apoyo, sea familiar, si hay oportunidad para terapeuta, terapeuta, círculo de mujeres, estos grupos que existen, ¿no? Inclusive hay personas que dan talleres para ver si estás listo para o te dan como tips para ver si estás tú listo para no
enfrentar un nuevo embarazo, básicamente. Pues muchas gracias a ambas, gracias por su tiempo, gracias por compartir su experiencia. Esperemos que esto les sirva a muchas mujeres y que se quede aquí, ¿no? Para quien lo necesite. Gracias a ambas. Gracias. Gracias, Angie. Gracias.